doy buenos días para todos. Estamos siempre agradecidos al Señor por podernos dar la oportunidad de no solamente alabar al Señor con cantos tan especiales, donde nos recuerdan la grandeza de nuestro Dios, sino también para estudiar un poco la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que probablemente va a durar solamente 2 domingos, y es el hecho de cómo acercarse a Dios. ¿Qué tan cerca te sientes tú de Dios? O vamos a decirlo de otra manera, ¿no? ¿A qué distancia crees tú que está entre tú y Dios? ¿Qué distancia te separa de Él? Para decir, bueno, yo estoy tan cerca o estoy más o menos lejos. O si esa distancia no se puede medir en metros o en kilómetros o en centímetros. ¿Cómo se mide esa distancia realmente? ¿Qué es lo que tú estás pensando que tienes como una relación con Dios? En una celebración, hace muy poco tiempo, una celebración familiar, uno de mis familiares se refería a su vida como una vida que estaba llena de privilegios, ¿no? Y él decía de alguna manera que Dios como que lo tenía toñeco, estaba toñequeado por Dios, y que de alguna manera Dios estaba haciendo algo distinto con él. Y él se refugiaba, en ese momento se refugiaba en el hecho de decir que Dios seguramente tenía personas privilegiadas o personas a las que quería un poco más. O él creo que usó la palabra preferidas, tenía gente preferida. Y se refugió en ese hecho de la historia de la vida del Señor Jesucristo con sus discípulos, donde el apóstol Juan dice la Escritura que se recostaba del pecho del Señor Jesús, y que él estaba tan cerca del Señor Jesús que era capaz de tenerle tanta confianza como para recostarse de su pecho. Bueno, estuvimos hablando por un buen rato, y al final, después de haberle dicho algunas cosas, entre otras cosas, le dije, por ejemplo, una persona está tan cerca del Señor como Él quiere. ¿Qué tanto se acercó Juan para tener esa confianza? ¿Y qué tanto se acercó el apóstol Pedro o Jacobo o el mismo Judas? Podemos hablar hasta del mismo Judas. ¿Qué tan cerca estaba Judas del Señor Jesucristo? Yo estoy seguro que si el apóstol Pedro se hubiese acercado al Señor y se le hubiese recostado en el pecho, el Señor no le hubiese dicho nada. Él también lo hubiese recibido. O sea, yo creo firmemente en lo que Él mismo dice, cuando Él dijo que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él no va a despreciar a nadie que se acerque a Él. Así que cuando estuvimos hablando de esos hechos, yo le dije, así que tú puedes estar tan cerca de Dios como tú mismo te acerques, en la distancia que tú mismo te acerques. Así que la cercanía que tengamos nosotros hacia Dios va a ser aquella misma que yo mismo construyo. Esa que tú mismo y tú misma construyes. El hecho de acercarte tanto para decir, Señor, aquí estoy yo para estar cerca de ti. Allí tantas cosas, Él dijo, te comprendo eso que tú estás diciendo. Así que yo creo firmemente que tampoco Dios tiene algunos privilegiados. No los tiene Él. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa podemos decir con respecto a eso? ¿Qué otro versículo podemos tomar? Él no es el que dice que Él no hace acepción de personas. Él no tiene una diferencia entre personas. Él sencillamente puede tener una relación con alguien tan cerca como ese alguien lo permita. Así que somos nosotros los que tendremos que acercarnos a Dios. Y curiosamente hay un versículo en la Biblia que está en Santiago, capítulo 4, versículo 8, precisamente Santiago o Jacobo, es el mismo Jacobo, y el versículo 8 del capítulo
4 de su carta dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es la primera parte del versículo. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Curiosamente, parece que la iniciativa de acercarse, ¿de quién es? Del ser humano, que es el que necesita tomar una determinación de acercarse a Dios. Para este momento ya el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos. ¿Qué había hecho Dios ya? Ya se había acercado tanto al hombre que fue capaz de venir a este mundo como un ser humano para tener relación con los seres humanos, una relación firme, una relación espiritual con los seres humanos. Tanto es así que fue capaz de morir en una cruz, entregarse para que fuese castigado por todos los seres humanos, luego resucitar y ascender a los cielos para interceder por nosotros. Ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Entonces, para este momento ya Dios se había acercado tanto al hombre que fue capaz de hacer eso. ¿Cuál es la otra parte que nos corresponde ahora a nosotros? Ahora dice Dios, después de eso: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué es lo que nos dice esto? Esto nos está diciendo que Dios está muy interesado, realmente muy interesado, en que todo ser humano esté en una estrecha relación con Él, y que todo ser humano tome la determinación y la decisión de acercarse a Dios, acercarse a Él, para tener una relación personal con Él. ¿Qué es lo que Él quiere hacer primero? En esa relación, Él quiere tener una relación ¿en qué sentido? Una relación muy familiar, para empezar, porque Él quiere ser padre de esa persona. Por lo tanto, esa persona tiene que acercarse a través de su hijo y convertirse en hijo suyo, a través del arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Eso hará que la relación sea muy familiar, una familia, donde está el padre y están los hijos. Esa relación estrecha es la que quiere Él, una relación ardiente, donde ambas partes están muy interesados y arde su corazón para estar juntos, para tener esa relación especial entre los dos. Así que no se trata de medir la distancia en kilómetros, en metros, qué tan lejos estoy o qué tan cerca estoy, sino de tener una relación estrecha con Él. Por eso podemos mencionar la cantidad de discípulos que Él tenía, los apóstoles mismos, los 12 que Él tenía. Por ejemplo, el apóstol Pedro al principio. ¿Cuál era la distancia que el apóstol Pedro podía tener, la cercanía que el apóstol Pedro podía tener del Señor Jesucristo, si llegó a decirle cosas que manifestaban un tanto de intereses que no eran muy iguales a los que el Señor Jesucristo tenía en ese momento? Aunque llegó a declarar: tú eres el Cristo de Dios. ¿Quién dices vosotros que soy? Y Pedro fue el que contestó: tú eres el Cristo de Dios. Pero como estaba enseñando el hermano pastor Henry, eso estaba bastante metido en su intelecto. Pero ¿cuánto de eso estaba en su corazón todavía? ¿Cuánto de eso, de esa frase, tú eres el Cristo de Dios, estaba en su corazón? Más adelante fue capaz de negarlo, aunque había dicho: tú eres el Cristo de Dios. Y fue capaz de negar al Cristo de Dios. ¿Cuándo estuvo Pedro cerca? ¿Por qué no estuvo entonces Pedro recostado en el pecho del Señor? Por esas razones de las que estamos hablando. ¿Cuánto había de Pedro en ese momento de esa frase? ¿Cuándo creen ustedes que esa frase estuvo sembrada en su corazón tanto que después le sirvió con toda su alma? Cuando le negó, después que le negó. Cuando lloró amargamente por lo que había hecho. Cuando su corazón entró en un estado de arrepentimiento genuino ante Dios,
de tal manera que ahora sí tenía una estrecha relación con Jesucristo. Y ahora sí, aunque Cristo no estaba físicamente, estaba recostado de su pecho. Esas son las cosas maravillosas de las que la Biblia habla, en las que nosotros a veces nos encontramos en la Biblia de cosas tan extraordinarias, de que podemos tener una estrecha relación con el Señor Jesucristo y podemos estar tan cerca del Señor a pesar de que no esté físicamente con nosotros. Dios eso es lo que quiere. Así que hoy en día necesitamos considerar varias cosas. Hoy en día tenemos que hablar por otro lado de esas cosas y recordarlas, porque esas cosas de alguna manera han hecho daño hoy. Las atracciones y las complicaciones que tenemos hoy en día en la sociedad están haciendo que los creyentes se les esté afectando esa estrecha relación que deben tener con el Señor Jesucristo. Vamos a decir, las complicaciones políticas, las complicaciones sociales, las complicaciones religiosas también. ¿No ve que cuánto tiempo estuvo este templo cerrado por las complicaciones sociales, de salud y las complicaciones religiosas que eso tuvo que tener? Por otro lado, también tenemos que hablar de las complicaciones que traen también el hecho de que estas mismas cosas que ocurren han dado pie para traer nuevas doctrinas y nuevas formas de pensamiento en la sociedad. Y esas nuevas formas de pensamiento se están completamente alejando de Dios. Leí una noticia, no sé si fue ayer o antier, pero una mujer que dice ser pastora está demandando a un pastor, a otro pastor, porque no está de acuerdo con las posiciones transexuales que hoy en día están entrando a la sociedad. El hecho de que dos personas del mismo sexo se casen, que una persona transexual tenga múltiples relaciones, hombres con mujeres, hombres y mujeres al mismo tiempo, la misma persona, quiero decir. Y abrió una demanda formal contra el pastor porque no está de acuerdo con eso. Entonces pareciera que estamos luchando nosotros contra nosotros mismos. Vaya usted a saber de dónde viene esta mujer para hacer algo así, para desplazar los principios bíblicos que están establecidos en la Escritura para hacer una cosa como esta. Hermanos, estamos llegando a límites de corrupción tan grandes y tan altos que la misma Iglesia de Cristo se está corrompiendo con estas cosas. ¿Cómo llama esto la Escritura? La Escritura llama esto apostasía. Así se llama, porque son los que han creído en Cristo y los que han tenido cierta relación religiosa los que pueden apostatar de su propia fe. ¿Qué tan cerca entonces estamos de Dios, hermano? Para hacer cosas como esta, para ver y oír noticias como esta. ¿Qué tan cerca estamos? ¿Qué tan cerca está uno del otro? ¿Qué tan cerca está una persona que hace una demanda de esta? ¿Y qué tan cerca está una persona que no está de acuerdo con estas cosas porque la palabra de Dios dice algo diferente? El acercamiento genuino a Dios, entonces, ¿de qué depende? ¿Qué cosa es? Posiblemente tú te has hecho la pregunta, ¿cuántas veces te has podido hacer la pregunta de cómo acercarte a Dios? ¿O cuántas veces has anhelado una relación muy estrecha con el Señor y no sabes por dónde empezar? ¿Qué hago para tener una buena relación con Dios? Pues déjame decirte una cosa. No existe
una lista ni larga ni corta de cosas que tú puedes hacer para estar cerca de Dios. No existe una lista de rituales para eso, que tú vas a hacer cierto ritual, que vas a hacer esto o aquello, después de 3 días vas a hacer esto otro, y después de 4 días aquello otro más. No existe esa lista de rituales para eso, porque todo depende de cuánto amas tú a Dios, de si quieres seguirle o no, de si quieres comprender que los principios que están en la Escritura siempre van a estar en contra de lo que tú te consigues en el mundo entero, y que esos principios que están allí siempre van a ser diferentes a lo que están a tu alrededor, siempre. ¿Y qué tan valiente eres tú para seguir esos principios tal y como Dios los estableció? Ser valiente para decir que varón y hembra los creó, por ejemplo, en esto que estamos hablando, de este ejemplo que estamos poniendo. Dios dijo que varón y hembra los creó. No creó otra cosa. ¿Por qué tengo yo que buscar otra cosa si no hay más? Entonces allí está la relación estrecha, así que no estés buscando en la Biblia una lista de rituales para estar cerca de Dios, porque no la vas a encontrar. Hay ciertas actividades que puedes hacer, ciertas responsabilidades que tienes que cumplir, sí, esas sí las tenemos, pero siempre tendrán que ver con la honestidad de tu corazón cuando las haces. No es un ritual que hay que cumplir como comer todos los días a cierta hora, ir a trabajar a cierta hora, los rituales normales de la vida que nosotros tenemos, etc. No existe eso. ¿Con cuánta sinceridad te acercas tú a Dios cuando estás leyendo tu Biblia, por ejemplo? Existen peligros para eso. Ahorita estamos leyendo la Biblia en un año, por un plan que nos ha propuesto el hermano Yepes. Y es muy emocionante leer la Biblia. Es tan emocionante que uno le dan ganas de estar adelantado ahí. Pero ¿con cuánta sinceridad estás leyendo tú la Biblia o estás haciéndolo por un ritual? Porque hay que todos los días leer 3 párrafos bíblicos o 4 en algunos días, y un ritual para al final llegar diciendo: yo también leí la Biblia en un año. ¿Es para ti un ritual? ¿O te estás emocionando leer la Biblia y estás consiguiendo ahí principios increíbles para tu vida, emocionantes para ser practicados porque eres hijo de Dios? Por eso hablo de que no hay rituales, no hay una lista de rituales, sino responsabilidades que el creyente tiene que hacer con mucha honestidad y bastante emoción de saber que estoy haciendo lo que Dios me pide que haga. Ahora bien, como no vas a conseguir esa lista de rituales, vamos a hablar de algunos principios. Yo creo que para el próximo encuentro es que vamos a hablar de algunas actividades o responsabilidades que el creyente tiene para demostrar que está acercándose a Dios o que tiene interés de estar cerca de Dios. Bueno, el capítulo 29, vamos a ver el capítulo 9, 23 de Lucas, sí. El capítulo 9, versículo 23 de Lucas nos da una idea de cómo podemos tener la oportunidad de acercarnos a Dios. El versículo 23 del capítulo 9 del Evangelio de Lucas. ¿Cómo dice allí? El Señor dijo de esta manera, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y ese versículo que viene, ¿no? Y les decía a todos, no le dijo a algunos, en este caso dice: y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuál es la primera expresión que tenemos allí? La primera expresión es: si alguno quiere venir en pos de mí. En otras palabras, ¿qué tenemos que concluir de esa frase? Que para seguir al Señor tú tienes que querer seguirlo. No puedes seguirlo si no quieres. Mire, ¿cuánta gente está sentada hoy, a esta hora, en las iglesias que no quiere seguir al Señor? Y está sentada en las iglesias de todo el mundo a esta hora. Bueno, en la parte del mundo donde es esta hora, ¿no? O algo, una hora parecida. Que están en un culto dominical y que están sentados allí, pero aun cuando están sentados allí no quieren seguir al Señor. Entonces lo primero que tienes que saber y que tienes que estar seguro es que quieres honestamente seguir a Cristo, seguir lo que Dios te ha demandado para ti, para tener esa buena relación con Él, una estrecha relación con Él, una cercanía especial con Él. Entonces, eso es lo primero, querer seguir. Luego, ¿qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas? ¿Qué es la segunda parte? Necesitas negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo. Lucas allí mismo dice que después de querer seguirlo, negarse a sí mismo y después seguirlo. ¿Qué es eso de negarse a sí mismo? Mira, hermano, uno de los ejemplos más grandes de negarse a sí mismo lo dieron los mismos apóstoles. Hermano, yo no sé, porque la Biblia no lo expresa. Lo más cerca que expresa de eso es la vida del apóstol Pedro, que dice que al final en algún momento llegaron a su casa otra vez y su suegra estaba enferma y el Señor la sanó. Pero si el apóstol Pedro tenía suegra, pues eso quiere decir que tenía esposa, porque ¿quién tiene suegra sin esposa? Puede tener suegra sin esposa. Entonces Pedro tenía una suegra, tenía una esposa. Pero ¿cuántas veces la veía? Si andaba todo el tiempo con el Señor. Y los otros discípulos, en algunas oportunidades parece que se la llevaban a la esposa, porque dice: ¿y nosotros acaso no tenemos derecho a tener nuestras esposas con nosotros? Dijo el apóstol Pedro también, por allá en el libro de los Hechos. Pero ¿cuántas veces la veían? ¿Con cuánta frecuencia estaban con su familia y en su casa, en la comodidad de su casa? Hermano, es increíble cómo pudieron ellos llevar una vida sirviendo al Señor y atendiendo esas cosas. Yo no lo sé, porque de ahí, más allá de eso, la Biblia no dice nada de la vida específica de los apóstoles en cuanto a eso. Pero fueron capaces de negarse a sí mismos, de negarse a los privilegios de una economía estable, de un trabajo estable. Por allá dejaron al papá Juan y su hermano, dejaron al papá con las redes. Después que sacaron las redes, los pescados iban a acomodarlas y le dejaron las redes rotas al papá ya. Vea cómo las cose usted, cómo las amarra ya. Y el Señor les dijo: síganme. Y ellos lo siguieron. Leví estaba en un trabajo estable, hermano, muy estable, porque era cobrador de impuestos. Era rico, hermano. Ese hombre no le faltaba nada. ¿Por qué se iba a amargar la vida a estar siguiendo a un hombre que no tenía ni casa? Que dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Pero el Señor le dijo: viejo, sígame. Y lo único que hizo, la Biblia no dice que Leví le respondió algo ni nada. Dice: y le siguió.
y dejó la comodidad de ese trabajo, de su riqueza. Ahora, yo no estoy diciendo que estas cosas, no, todo el mundo tiene que servir al Señor de la misma manera. Nosotros esperamos que ese tipo de cosas las hagan los misioneros, porque un misionero se espera que venda su casa, la deje en el país donde vive y se vaya para otro país. El caso del hermano Martín Vargas, por ejemplo. El hermano Martín Vargas pudo haber tenido una casa, una familia estable aquí mismo en Venezuela, con haber pastoreado una iglesia y estar cerca de todos sus familiares, pero un buen día dijo: yo me voy porque quiero ser misionero y me voy para México. Y se fue antes de que todas estas cosas pasaran. Él no se fue para México porque las cosas en Venezuela estaban malas, eso no había pasado. Él tiene ya creo que más de 30 años allá en México sirviendo al Señor. Y nosotros esperamos que la gente deje la comodidad de su familia y de su trabajo y de la estabilidad económica y todo eso a los misioneros. Y bueno, básicamente hay ministerios que se pueden llevar desde la comodidad del hogar. Nosotros estamos aquí, tenemos una familia, tenemos una casa, estamos viviendo allí. Y vamos a decir que tenemos ciertas comodidades y servimos al Señor porque es otro tipo de ministerio, decimos nosotros. Ahora bien, hermanos, negarse a sí mismo, hermanos, es sencillamente colocar los intereses de Dios por encima de los demás intereses. Aunque tenga ciertas comodidades, los intereses de Dios van primero. No vayas a renunciar a tu trabajo por lo que yo estoy diciendo ni nada por el estilo, eso no es lo que yo estoy diciendo. Ni vayas a dejar tu empresa, tu familia, tus hijos, tu papá, tu mamá, no es eso lo que estamos hablando. Sino que negarse a sí mismo significa sencillamente que todos esos intereses no está ninguno de ellos en primer lugar. En primer lugar siempre está el Señor, siempre. Y de ahí derivan los otros intereses. Y los otros intereses se sostienen solo porque tú te sostienes en el Señor. Eso es negarse a sí mismo. Así que las prioridades son en el Señor. En tercer lugar, llegar a tomar los sufrimientos propios del Evangelio como si fueran tuyos. Estos apóstoles anduvieron con el Señor Jesucristo y sufrieron con el Señor Jesucristo. El calor del camino, posiblemente comer tarde, o no comer lo que quisieran comer, por ejemplo, y comer lo que se consiguieron en el camino. Qué sé yo cuántas cosas, ¿no? El desprecio de la gente, la persecución de la gente cuando querían apedrear al Señor Jesucristo. Me imagino que ellos estaban tan cerca que les daba miedo también. O sea, una cantidad de cosas, hermanos, que tenemos alrededor de ese tipo de vida, de padecer por causa de Cristo algunas cosas, porque mi primer interés es el Señor. Ahora bien, finalmente tenemos que seguir de continuo al Señor, porque la frase final que dice allí, el versículo dice: y síganme, y síganme. Y cuando el Señor dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás será añadido, ahí está el cumplimiento de eso. Ahí está el cumplimiento de eso. No hay justo desamparado, hermano, ni su descendencia que mendigue pan. Eso no existe. Si la Biblia dice eso, eso es así, hermano. Ay, pero fulano de tal parece que está desamparado. Bueno, solamente Dios sabe qué tan justo es. Eso lo dejamos a Él, yo no puedo meterme ahí. Pero si Dios dice que no hay justo desamparado, es porque no lo hay. Porque Él no miente. Él jamás miente. No es hombre que se arrepienta, ni hijo de hombre que mienta, no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, dice el texto bíblico. Bueno, así que estamos dispuestos entonces a depender nuestra vida en Él. A veces son comportamientos, eso de negarse a sí mismo,
son comportamientos, costumbres, una cantidad de cosas, hermano. Un estilo de vida que estamos acostumbrados a llevar, a veces que lleva comportamientos, ese estilo de vida lleva comportamientos que no están a la par con la santidad de Dios, y esas cosas las tengo que dejar. Ahora bien, en todo eso necesitamos hacerlo sin pensar mucho, ser decisivos en eso, una determinación precisa de decir: yo sigo a Cristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primero tienes que querer, luego tienes que negar tu vida, negarte a ti mismo y seguir, aceptar los sufrimientos propios del Evangelio y seguir al Señor. Hermano, el Señor nos dio ejemplo de eso. Los sufrimientos propios de la tarea que tiene el Evangelio, el Señor es el mejor ejemplo que tenemos, porque nadie, hermano, absolutamente nadie ha pasado por el dolor que pasó el Señor cuando se entregó a la cruz. Nadie. Así que el mayor ejemplo y el mejor que tenemos es el mismo ejemplo del Señor Jesucristo, para decir que se entregó a los sufrimientos propios de la tarea que tenía por delante por ser el Hijo de Dios. Asimismo, nosotros, por ser hijos de Dios, tenemos que permitirle a nuestra propia vida ser parte de los posibles sufrimientos que va a traer el Evangelio de Cristo a nuestra vida, por causa de mantener la verdad de Jesucristo y la verdad de la palabra de Dios en pie, y no alinearnos con todo este desastre social que estamos teniendo en estos últimos días, en todo este desastre religioso que también estamos teniendo en estos últimos días, en todo este desastre político que estamos teniendo en estos últimos días, todo este desastre económico que estamos teniendo en los últimos días. Bueno, vaya usted a decir cuánto más, en qué más partes hay desastre en la sociedad entera. Pero ¿qué tan cerca estás tú de Dios en todo eso? ¿Cuánto vas a mantenerte cerca de Dios sin doblegarte a ese desastre que estamos viendo? Hay que ser decisivo. Por otro lado, tenemos que considerar entonces esa relación que tuvieron los discípulos, que se negaron a todas esas cosas que ya hemos hablado. Estos que siguen al Señor así son los que verdaderamente han experimentado poder estar cerca del Señor. Hermano, aunque Pedro no se recostó físicamente al Señor, después lo entendió. Jacobo, dejarse aserrar, ¿ves? Discípulos que se dejaron matar, otros que tuvieron que sufrir el exilio, como el apóstol Juan, la misma madre del Señor Jesucristo, que se fue con Juan a la isla de Patmos, exiliados, perseguidos por causa del Evangelio, y la mayor parte de los apóstoles muertos en manos del Imperio Romano. Se hicieron parte de los sacrificios, se negaron a sí mismos. Claro que lo hicieron. Claro que lo hicieron. Pasaron por todo eso. Pero ¿qué disfrutaron, hermano? Porque antes de todo eso, hermano, ellos pasaron por experiencias tan extraordinarias de la vida del Señor Jesucristo, que fue parte de la experiencia de ellos mismos también. En la Escritura tenemos varias cosas, podemos recordar solo algunas de ellas. Por ejemplo, ellos tuvieron el privilegio aquí en la tierra de tomar la cena del Señor con el mismo Señor Jesucristo antes de la crucifixión. Eran momentos especiales de la vida de Cristo y ellos disfrutaron de esos momentos. Ahí lo podemos conseguir en Lucas capítulo 22, versículo 12 en adelante, cuando el Señor estuvo allí con sus discípulos comiendo la cena, y el Señor les dice: esta es la última vez que
tomaré esta cena con vosotros y aquí en la tierra, pero la próxima vez nos vamos a ver allá en el cielo y allá lo vamos a hacer otra vez. Momentos especiales de la vida del Señor, cumpliendo con su trabajo antes de la crucifixión en ese tipo de actividades. El mayor acto de servicio que una persona puede experimentar, lo experimentaron los apóstoles cuando el Señor llegó. Ustedes vieron que llegó con una bandeja con agua, una toallita aquí en el brazo, y se acercó a los discípulos, se inclinó como un siervo en aquel tiempo que estaba encargado de lavar los pies de los visitantes cuando llegaban a una casa, unos pies todos sucios, llenos de tierra, y los esclavos, los servidores, tenían que estar listos con una bandejita de agua, una toallita para lavarle los pies a los visitantes de la casa. El Señor hizo eso con los discípulos, hermano. Y el apóstol Pedro, como todavía no estaba muy cerca del Señor, como hemos estado diciendo, pero se acercó después, gloria a Dios por eso, porque el apóstol Pedro muestra esa cercanía más adelante en su vida. Pero en ese momento, no, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? ¿Cómo se te ocurre? Y el Señor, si no te lavo los pies, tampoco serás lavado de ninguna otra cosa. Y entonces, no, pues Señor, si lávame los pies y todo lo demás, ¿y qué voy a hacer? Y lo dejó quieto. Tuvo que ir aprendiendo en el camino que la relación estrecha con el Señor es así. Es así. Todos siervos de todos, hermano. Y el Señor se mostró como siervo. Y esa experiencia tuvo que haber sido una experiencia extraordinariamente hermosa para los apóstoles, ¿no? Estuvieron cerca del Señor cuando comieron con Él después de resucitar incluso. Ya no era la cena del Señor, era otra comida. Ustedes recuerdan que una de esas veces Él se acercó al mar y ellos estaban por allá pescando porque ya creían que todo se había acabado, ya mataron al Señor, ahí está enterrado y todo se acabó, ¿no? Y ellos estaban por allá pescando y ¡hey! ¡Vénganse! Y entonces ellos miraron allá al extraño que los estaba llamando. Cuando llegaron era el Señor, y además de eso el Señor, dice ellos que lo consiguieron ahí y el Señor ya estaba asando unos pescados en la arena. Y bueno, ¿de dónde sacaría esos pescados este hombre? Porque nosotros no vimos ni pescar ni nada, nosotros estamos pescando allá, no hemos pescado nada, ¿no? Y el Señor ya les tenía el desayuno porque estaba amaneciendo, el desayuno era pescado asado. Y comieron. Momentos especiales, hermano. Momentos especiales que ellos disfrutaron con el Señor Jesucristo, con su Señor, a pesar de haberse negado a sí mismo, hermano. A pesar de eso. Otro de los momentos es que ellos fueron uno de los primeros en recibir la promesa del Espíritu Santo. Allá en Pentecostés ya no estaba el Señor, pero fue un momento también muy especial cuando se manifestó el Espíritu Santo. Conclusión, hermano. ¿Qué podemos decir? ¿Qué significa para ti estar cerca del Señor entonces? Estar tan cerca de Él. ¿Qué significaría para ti? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Tú sientes al Señor cerca o lo sientes lejos? ¿Lo puedes medir con un metro, una cinta? ¿Cómo estás midiendo eso tú? ¿Cómo lo estás midiendo? Bueno, podría significar el hecho de romper viejos hábitos, de que tú estés tan cerca del Señor, que la cercanía al Señor a tanta santidad te dice a ti: yo no puedo seguir en esto que yo estoy haciendo, yo tengo que cambiar esto, y romper con esos viejos hábitos que están separándote del Señor, porque al final el Señor ya se acercó a nosotros. Acércate a Dios. ¿Cuál fue el primer versículo que leímos? Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Él no va a negarse a eso. Él no va a negarse a eso. De seguro que no. Así que necesitamos crear y dar espacio al corazón y a tu vida
para que el Señor lo llene con momentos importantes. ¿Ves? Esa relación que tiene contigo cuando tú estás leyendo la Biblia, cuando estás leyendo su palabra, estás oyendo lo que Él te está diciendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en ese momento? O solamente, bueno, Jeffer me mandó, ya me llegó por el mensaje, por el WhatsApp, la cita que tengo que leer para voy a leerla, porque si me llega a preguntar y no la he leído, imagínate tú qué le voy a decir. O te encanta leer la palabra de Dios y le sacas provecho porque oyes al Señor que te está hablando al oído, que te susurra lo que te está diciendo amablemente, aunque sea algo duro a veces, ¿no? A veces leemos cosas duras en la Biblia, pero el Señor las dice de tal manera que a ti te gusta y te dan ganas de obedecer. Hermano, ahí está eso, necesitamos esos momentos cuando estás trabajando, o sea, tener una estrecha relación, sentirte cerca del Señor cuando estás trabajando, tener esos momentos importantes que tú crees importantes cuando estás trabajando, cuando estás atribulado, también sentir la presencia del Señor porque estás atribulado. Cuando te casaste o cuando ya te vas a casar, ahí están unos hermanos recién casados, otros están por estar recién casados, porque se van a casar. En esos momentos importantes, ¿sientes la presencia de Dios o qué? ¿El Señor está dirigiendo eso que estás haciendo o no? Y porque son momentos importantes, cuando algo se torna muy difícil para ti y sientes que el Señor está contigo, cuando estás en casa en comunión con Dios, cuando necesitas recibir algo de lo que es parte cotidiana de tu vida, de tus necesidades cotidianas, cuando hablas a otros de Jesucristo, ¿te emociona o no te emociona? Hablar de tu mejor amigo, del que está contigo siempre. Cuando algo duro pasó en tu familia, ¿qué pasó ahí? ¿Sientes la presencia de Dios o te alejas pensando que Dios no te ayudó con lo que pasó? A veces pasan cosas duras en la familia y ahí está Dios con ganas de ayudarte. Y a ti no te pueden dar ganas de alejarte de quien te puede ayudar, porque ahí está cerca de ti. Cuando celebras momentos felices con tu familia también, no siempre tiene que ser algo duro. Cuando estás en cualquier cosa, en cualquier actividad y en cualquier situación, ¿qué tan cerca te sientes de Dios? Entonces, el Señor quiere estar en todos los momentos de tu vida. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Dios y con toda seguridad, mi hermano, Él se acercará a nosotros. Que Dios nos bendiga y los cuide. Muy buenas, mis hermanos en Cristo. Si este video ha sido inspirador para ti, pedimos que lo compartas con todos tus hermanos, con los pastores, maestros de la Grey del Señor, para que podamos así cumplir con el mandato del Señor de animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, porque la fuente de nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene pronto y esa esperanza gloriosa la tenemos todos los hijos de Dios. Así podemos cumplir ese mandato de animarnos y darnos esperanza unos a otros aquí en la tierra hasta que el Señor venga. Si no te has suscrito al canal, podrías también ayudarnos tildando la palabra suscribirse allí debajo del video, y nos ayudas también a seguir adelante en este ministerio digital que lleva la Iglesia Diestra de la Majestad. Saludos para todos, deseamos que el Señor te dé su bendición en abundancia y que Dios pueda enriquecer tus pasos cuando camines a la meta, que es la meta del supremo llamamiento, el llamamiento del Señor. Dios te bendiga y te animamos a seguir adelante.